Con la muerte del capitán Pedro de Valdivia, la era de la conquista entraba en crisis. Valdivia, antes de salir en campaña hacia el sur, había dejado testamento, nombrando como primer sucesor a Jerónimo de Alderete, quien en ese momento se encontraba en España. En segundo lugar, dejaba a Francisco de Aguirre, quien estaba en Tucumán. Los cabildos del sur, ante la inminencia del alzamiento indígena, nombran como gobernador interno a Francisco de Villagra, quien, lo recordamos, ya tenía experiencia en las campañas junto a Pedro de Valdivia. Tenía 43 años, se había unido a este en Tarapacá cuando Valdivia venía avanzando hacia Chile y había sido nombrado nada menos que como alcalde ordinario del primer cabildo de Santiago. Pedro de Valdivia lo deja como gobernador interno cuando parte al Perú en busca de apoyo. Y al mismo tiempo, Francisco Villagra había resuelto rápidamente el motín encabezado por Pedro Sancho de la Hoz, decapitándolo. Convertido ahora en gobernador de Chile por los cabildos del sur, debe enfrentar a Santiago, porque Santiago ni siquiera abre el testamento de Pedro Valdivia y nombra internamente como gobernador del reino, como capitán general y como justicia mayor a Rodrigo de Quiroga. Francisco de Villagra no tuvo conocimiento de esta crisis, porque había salido en campaña contra los indígenas 2 días antes de llegar a la noticia a Concepción. Al mando de una columna de 154 soldados entre infantes y jinetes y los 6 primeros cañones que se usaron en Chile, Villagra fue avanzando por la planicie que se extiende al sur de Concepción entre la cordillera de la costa y el mar. Al llegar a Marigüeño es atacado por Lautaro, quien utiliza la misma táctica que usara contra Valdivia. Oleada tras oleada de huestes mapuches van destruyendo la resistencia de las tropas españolas hasta que finalmente Villagra da la orden de retirada. La noticia de la derrota de Marigüeño provoca un pánico generalizado en la zona, especialmente cuando llegan solo 66 sobrevivientes y el propio Francisco Villagra gravemente herido. El terror puso en fuga a la población, que logró embarcar en 2 pequeñas naves que había en la bahía, mientras el resto partía a pie en dirección a Santiago. A este dramático éxodo se sumaría una nueva calamidad, esta vez política. La lucha interna por el poder. Francisco de Aguirre había sido proclamado gobernador por el Cabildo de La Serena, pero el Cabildo de Santiago le prohibía llegar a la capital con sus tropas, por temor a un enfrentamiento con las tropas de Villagra. Como una manera de resolver este impasse político, el Cabildo de Santiago de nuevo da la orden a Villagra de iniciar la campaña hacia el sur. Una excelente manera de resolver el problema político y al mismo tiempo de sacarse de encima la población del sur que en esos momentos mendigaba por comida en Santiago. Villagra partía en una nueva expedición al sur de Chile. La derrota de Marigüeño había ocurrido en febrero y ya era noviembre de ese año de 1554 cuando sus tropas ingresaban a la Imperial, donde eran recibidos por su primo Pedro de Villagra. Pero los indios estaban extrañamente pasivos. Agotados, enfermos y hambrientos, debían soportar los estragos de una epidemia de tifus que se había propagado por el sur. Aprovechando la ausencia de Villagra, Francisco de Aguirre exigió el reconocimiento como capitán general al Cabildo de Santiago. Aún no se sabía del nombramiento de don Jerónimo de Alderete como nuevo gobernador de Chile, pero el conquistador fallecía en su regreso hacia Santiago, muriendo en la isla de Taboga, Panamá. Tan pronto se supo la noticia en el Perú, el virrey don Andrés Hurtado de Mendoza resolvió nombrar a su hijo, don García Hurtado, como nuevo gobernador de Chile, mientras el Cabildo de Santiago recibía toda la autoridad hasta que asumiera el nuevo gobernante. Mientras tanto, tras repoblar Angol, nuevo nombre dado a los confines, Villagra persiguió a los promaucaes y se dirigió al norte, entrando en Santiago, donde de inmediato reconoció la autoridad del Cabildo. Lautaro ya había cruzado el Maule y se dirigía a Santiago, pero con mayores dificultades que en otras oportunidades. El tifus, o chavalongo, había diezmado a la población indígena y la esperada unión con los picunches de más al norte había fracasado. Una nueva expedición con Francisco de Villagra a la cabeza va cercando al Toqui y sus 800 hombres. Finalmente, al alba del 1 de abril del año de 1557,
informados por indios espías, los españoles caen sobre el campamento de Lautaro y sus hombres, que están en ese momento en el bosque de Peteroa, cerca de la ribera del río Mataquito. Se dejan caer en plena noche y hacen una terrible masacre. Lautaro muere y su cabeza es transportada en una pica hasta la ciudad de Santiago, donde es exhibida en la Plaza de Armas. En esos momentos, la muerte de Lautaro significaba tan solo el fin de una campaña. Solo mucho tiempo más tarde, su imagen se convertirá en símbolo de la resistencia contra el invasor. Al asumir el mando, Lautaro contaba apenas con 18 años y muere cuando apenas tiene 21 años. Este joven líder había convertido a una horda indisciplinada de guerreros mapuches en unidades de combate disciplinadas, organizadas, de trabajo planificado. Realmente un cambio significativo en lo que fue la estrategia militar de los mapuches para enfrentar a los españoles. En esos días, el país recibía a su nuevo gobernador, don García Hurtado de Mendoza. Un detalle acerca del nuevo gobernador. Había nacido el año 1535 y si su padre lo designa gobernador de Chile en 1557, significaba que el nuevo gobernador contaba apenas con 22 años, siendo un joven petulante, arrogante y frío. La conquista de Chile no podía quedar en manos de empresas poco equipadas ni pobres, como había ocurrido anteriormente. Por eso el virrey organizó una expedición de jerarquía, 450 hombres, más de 500 caballos y una brillante corte de caballeros, damas, sacerdotes y poetas, entre los que destaca la figura de don Alonso de Ercilla y Zúñiga. Altanero y soberbio, el joven García Hurtado Mendoza llegó hasta Coquimbo, donde es recibido de inmediato con grandes muestras de afecto por el autoproclamado gobernador Francisco de Aguirre. García Hurtado Mendoza no pierde un minuto y manda detenerlo y enviarlo a un barco detenido en el mar. De inmediato da órdenes de ubicar donde sea a Francisco Villagra para detenerlo y si opone resistencia, sencillamente matarlo. Villagra también es detenido y enviado a Coquimbo. Cosas de la historia. En el momento en que se juntan estos dos hombres, antes han luchado por el poder en Chile y ahora están detenidos en el mismo barco. Esta situación casi ridícula hace que Villagra le diga a Aguirre una frase que se las voy a leer. Dice: mire vuestra merced, señor general, lo que son las cosas del mundo. Ayer no cabíamos en un reino tan grande y hoy nos hace caber don García en una tabla. Don García Hurtado de Mendoza venía dispuesto a dominar completamente el territorio, tanto por el sometimiento de los indios como por las exploraciones. Es así como ese mismo año de 1557 despacha a dos grandes pilotos, Juan Ladrillero y Francisco Cortés de Ojeda, hacia el extremo austral para alcanzar el Estrecho de Magallanes. La expedición alcanzó hasta la isla grande de Chiloé y desde allí hasta el archipiélago de los Huaytecas, pero los fuertes vientos separan a las naves a la altura del Golfo de Penas, regresando Cortés de Ojeda y continuando Ladrillero. Ladrillero continúa en su pequeño barco, el San Luis, en dirección a ese enjambre de islas y canales. Sigue avanzando, llega hasta el estrecho e incluso alcanza a llegar casi hasta la boca oriental del estrecho de Magallanes. En un acto de sublime arrogancia, tomó posesión de los territorios en el nombre de Su Majestad el Rey de España y su gobernador, don García Hurtado de Mendoza. Pero no todo era éxito. Más al norte, en la zona de los grandes ríos y lagos, las huestes mapuches encontraban nuevos cabecillas dispuestos a detener el avance de los españoles. Lincoyán, Queupolicán o Caupolicán, Galvarino y muchos otros toman el mando que había quedado acéfalo tras la muerte de Lautaro. Don García Hurtado solo quiere una campaña rápida y se lanza con su brillante ejército de 500 hombres, 1000 caballos y 4000 indios auxiliares.
cruza el Biobío y enfrenta a los mapuches en Lagunillas, donde logra una resonante victoria, matando a gran cantidad de guerreros y mandando cortar las manos del Toqui Galvarino. Guerra cruel, sin misericordia, donde un hombre de mucha sensibilidad va tomando notas para escribir más tarde la más inmortal de las obras de la gesta conquistadora, La Araucana. Entre los hombres que acompañaban a García Hurtado de Mendoza cuando asume el gobierno de Chile viene un poeta soldado. Su nombre, Alonso de Ercilla y Zúñiga. Ercilla había escuchado en España las historias que se contaban acerca de este país, porque allá se decía que en Chile estaban los indios más belicosos, más valientes, que habían opuesto una fuerte resistencia a la conquista española. Incluso se mencionaba que el gran capitán Pedro Valdivia había sido muerto por los propios mapuches. Por eso, cuando sabe que Jerónimo de Alderete, quien se encuentra ahí en España, es nombrado gobernador de Chile por el rey de España, Ercilla se le une en el viaje, bien entusiasmadísimo a Chile. Incluso en esta primera expedición al sur, llegó hasta el seno de Reloncaví, donde escribió uno de sus inmortales versos. Aquí llegó donde otro no ha llegado don Alonso de Ercilla, que el primero en un pequeño barco deslastrado, con solo 10 pasó el desaguadero. El año de 58 entrado, sobre 1500 por febrero, a las 2 de la tarde, el postrer día, volviendo a la dejada compañía. Recordemos que la carta con la noticia de la abdicación del rey de España, Carlos V, y el ascenso de Felipe II, tardó 2 años y 2 meses en llegar hasta la pequeña ciudad de Valdivia, lugar hasta donde habían regresado los expedicionarios. Tan pronto como se entera de la noticia del ascenso del nuevo rey, García Hurtado de Mendoza organiza una gran fiesta. Salen de la plaza fuerte donde se encuentran ellos y en ese momento choca contra Ercilla un personaje, Juan de Pineda. Ercilla inmediatamente reacciona, Pineda lleva la mano a la espada, Ercilla hace lo mismo y García Hurtado de Mendoza, dando un golpe a autoridad, los condena a los dos a muerte, a la horca. Hay que salvarlos. ¿Cómo salvarlos? Esa noche, los amigos de Alonso de Ercilla convencen a un par de mapuches mujeres para que entretengan al joven gobernador y logren, entre sonrisas, sacarle la autorización de vida. Da buen resultado y García Hurtado de Mendoza perdona a ambos. Pineda viajó a Lima y tomó el hábito de San Agustín. Don Alonso de Ercilla y Zúñiga abandonó Chile, se enronó en la expedición para atrapar a Lope de Aguirre, el mismo a quien recordamos como la ira de Dios, y finalmente regresó a España. En 1569 publicaba la primera parte de La Araucana. La imagen de García Hurtado de Mendoza es tan oscura como el traje que viste en los retratos. A su altanería y sangre fría une muchas veces el asesinato. Por ejemplo, enterado de que su asesor letrado, don Alonso Ortiz, ha tomado preso a uno de sus soldados, le quita la vara de justicia y simplemente lo acuchilla. En las campañas del sur mostró tal crueldad que al dejar el cargo de gobernador es sometido, al igual que todos, a juicio de residencia, pero es acusado de 215 cargos. De los 215 cargos es absuelto solo en 19 casos. Algunos ejemplos. Tras la victoria de Millarapue, ordenó la muerte de 30 indígenas, porque podrían ser caciques. Y lo mismo ocurre después de la batalla de Quiapo, donde ordena matar a más de 100 indígenas, enterrándoles la cabeza en la tierra. Hurtado de Mendoza ordena al capitán Pedro del Castillo fundar una ciudad que aún recuerda su nombre, Mendoza, y en nuestro actual territorio funda Cañete y Osorno. Pero don García Hurtado de Mendoza va a ser destituido al igual que su padre el año de 1559 y debe viajar a Santiago, lugar que no conocía y en el cual no había estado nunca durante su gobierno. Acusado y pobre, regresa a España, pero cosas del destino. El año de 1588 era nombrado por el rey virrey del Perú. Al hacer abandono del mando, García Hurtado de Mendoza
el rey nombra en Chile como gobernador a nuestro ya conocido Francisco de Villagra. Pero Villagra ya tiene en esos momentos 50 años, está muy enfermo, está muy cansado, está muy agobiado. Mendoza ha dejado un país convertido en un polvorín que va a estallar cuando Francisco Villagra asume el mando. Con el término del gobierno de García Hurtado de Mendoza, normalmente se pone fin al período llamado de la conquista de Chile. La dominación española ya se había asentado hasta el río Biobío, consolidándose en la parte occidental de la cordillera e incluso consolidándose hasta Cuyo en el sector oriental. Los lavaderos de oro, si bien escasos, permitieron, ¿no es cierto?, que la población colonial lograra adquirir aquellos artículos necesarios para la subsistencia e incluso el régimen de vida familiar comenzó a organizarse y a establecerse mejor con la llegada de mujeres españolas y criollas. Pero la paz no llegaba a la colonia. Los últimos gobernadores del siglo de la conquista fueron los viejos compañeros de Valdivia. Francisco de Villagra permaneció en el mando del país por 2 años, estando en permanente guerra contra los mapuches de Colo Colo y en conflictos con las autoridades eclesiásticas de Santiago. Tuvo el dolor de perder a su hijo en batalla contra los indios. Al morir dejó el mando a su primo Pedro de Villagra, quien también había llegado a Chile junto a Valdivia. Triste historia la de este segundo Villagra, quien a los 2 años de gobierno, mejor dicho de campañas y luchas internas, era detenido y enviado prisionero a Lima, donde fallecería 12 años más tarde. Por su parte, don Rodrigo de Quiroga, que había recibido por esposa a la nunca bien ponderada Inés de Suárez, debió asumir el gobierno de Chile en 2 oportunidades. En la primera en forma violenta, al deponer a Pedro de Villagra y proclamarse gobernador. Para congraciarse con los villagristas nombró jefe militar a Bernal del Mercado, quien en una brillante campaña logró pacificar a la región hasta Angol. Y de mérito también la toma de posesión de la isla grande de Chiloé, para lo que envió a su yerno Martín Ruiz de Gamboa hasta el seno de Reloncaví. El canal de Chacao se había siempre presentado como un obstáculo muy complejo, muy difícil de superar para los españoles. Y sin embargo, en esta oportunidad, los propios habitantes facilitan la llegada de los españoles entregándoles piraguas. Los 400 caballos de la expedición son echados al mar en una proeza gigantesca de enviarlos nadando, flotando, durante 1,5 millas. Durante esta situación mueren 6 de los 400 caballos. Después de largas jornadas siguiendo la costa, los expedicionarios llegaron a una bahía. Martín Ruiz de Gamboa bautizó a la provincia como Nueva Galicia, a la bahía como Castro y al río le puso su nombre, Gamboa. Reemplazado efímeramente por el presidente de la Real Audiencia, Melchor Bravo de Saravia, y tras un violento terremoto en Concepción y en medio de la guerra, reasume el mando Rodrigo de Quiroga. El terremoto del 8 de febrero de 1570 es el primer terremoto histórico del cual ha quedado constancia escrita. De ahí en adelante, la tierra va a ser sacudida una y otra vez, como si la naturaleza no hubiese querido entregar un instante de tranquilidad a los conquistadores. 5 años más tarde, en marzo de 1575, un violento terremoto sacude a la ciudad de Santiago y en diciembre arrasa con la Imperial, Villarrica, Osorno, Castro y Valdivia. Destrucción total. Pero un problema distinto tenía que enfrentar el ya anciano y enfermo Rodrigo de Quiroga. Doblando el estrecho de Magallanes, entraba a aguas chilenas el corsario inglés Francis Drake. Estando Quiroga en Angol, recibe la noticia que un pirata luterano ha asaltado la ciudad de Valparaíso, apoderándose de un navío con oro y vino, desembarcando y apropiándose de cuanto se le antojó. Poco después, Francis Drake navegaba hasta la Herradura y seguramente pensó repetir su hazaña en La Serena, pero advertidos por un corregidor de Santiago, los serenenses lo obligaron a retirarse, logrando capturar y matar a uno de los marineros ingleses. Rodrigo de Quiroga fallecía poco después, en febrero de 1580, asumiendo su yerno Martín Ruiz de Gamboa. La guerra imprimió a Chile un carácter netamente militar. Incluso
En las últimas décadas del siglo XVI se va desplazando el centro, el corazón del país, hacia la zona de Concepción, hacia el sur. La administración y el gobierno, el ejército, las estrategias se van centralizando en la capital penquista, pero al cerrar el siglo cambia violentamente esta realidad. Las prédicas de los sacerdotes habían logrado imponer un mejor trato hacia los indígenas, convertidos en ese momento en verdaderos esclavos. Una de las medidas de Ruiz de Gamboa fue crear una tasa o cuerpo de disposiciones que liberaban a los indígenas del trabajo obligatorio a cambio de un tributo personal en oro o especies. El abandono de las labores auríferas y de las faenas en el campo significaron un total fracaso de esta tasa de Gamboa y se volvió al sistema anterior de protección al trabajo indígena. En el mar aún quedaba el recuerdo de Francis Drake, cuando se hacen presente otros corsarios, entre estos Cavendish y sus exitosas aventuras, y las desgracias de otro llamado Andrew Merrick. En marzo de 1594 aparecía un nuevo corsario, el inglés Richard Hawkins, quien terminó prisionero en Lima tras asaltar Valparaíso. Tras el gobierno interino de Martín Ruiz de Gamboa, asumía don Alonso de Sotomayor. Pero el siglo iba a cerrar violentamente. El gobernador de Chile, Martín García Óñez de Loyola, es muerto a lanzazos por los mapuches capitaneados por Pelantaru en la sorpresa de Curalaba en 1598. Luego de su muerte, un alzamiento generalizado de los mapuches se va a prolongar durante varios años, arrasando con todas las ciudades y fuertes del sur hasta la línea del Biobío. Era el peor de los retrocesos que sufría la conquista, perdiéndose la mitad del territorio ocupado, la destrucción de las 7 principales ciudades del sur, la muerte de unos 1000 soldados y el cautiverio de 400 mujeres y niños españoles y mestizos. Uno de los factores de mayor interés en relación a la Guerra de Arauco es su larga duración en el tiempo, quizás el conflicto más prolongado en nuestro continente americano. Las causales de ello son varias, analizaremos especialmente 2. La primera, el hecho que los mapuches carecieron de una organización central, eran unas agrupaciones de tribus que se reunían solamente en ocasiones especiales de emergencia, caso de guerra, y luego volvían a sus actividades normales. Por lo tanto, no había un sistema central con el cual los españoles pudieran entenderse. El segundo elemento es la capacidad extraordinaria que tuvieron los mapuches de adaptación de la técnica militar española, la mejor de su época. Los mapuches adoptaron de los españoles el uso de las picas, los bloques de guerreros con lanza para mantener lejos a la caballería española, los flecheros reemplazando a las armas de fuego, el uso de palos largos dotados de un lazo para poder derribar a los jinetes españoles, macanas, garrotes arrojadizos para asustar o derribar a las bestias, etc. Sumado a ello al uso de elementos de protección, cueros de lobos curtidos al fuego como cascos y corazas. Si a ello le sumamos un escenario de selva a la época, un escenario muy inhóspito, la conquista española de la zona de Arauco fue muy difícil. Es importante destacar que los propulsores de estas ideas de adaptación de la técnica española y por lo tanto de mejoramiento de la técnica mapuche fueron especialmente los que son sus conductores militares en lo que llamamos nosotros primer alzamiento, Caupolicán y Lautaro. Ellos, con un excelente sistema de espionaje de las posiciones españolas, un manejo de las líneas de comunicaciones hispanas y especialmente aplicando estas ideas nuevas a una técnica que ellos desarrollan, el atacar un punto español para atraer una columna adversaria al lugar y aniquilarla. Es lo que sucede con Valdivia en Tucapel, lo que sucede con Villagra en la cuesta de Marigüeño. Cuando en 1598 muere el gobernador Martín Óñez de Loyola en Curalaba, dando origen a lo que se llama el segundo gran alzamiento, sus vencedores, Pelantaro y Anganamón, han mejorado las técnicas de sus predecesores, Caupolicán y Lautaro, y han incorporado el uso del caballo, más de 4000 animales a la época. Y cuando después de lo que nosotros conocemos como el fallido intento de una guerra defensiva entre 1610 y 1626, se origina en 1628 lo que la historia conoce como el tercer alzamiento, el hombre que aparece en ese momento va a ser el cacique Lientur, el cual va a desarrollar técnicas de una extraordinaria movilidad. Él va a tener una numerosa y bien dotada caballería
que él moviliza tanto dentro de su zona como para extender las operaciones militares a la zona de la retaguardia española. Él introduce una variante en el mecanismo original, consistente en que él ataca un lugar para atraer fuerzas españolas al lugar, pero para él moverse hacia su retaguardia. Incluso Lientour crea una infantería montada, cada jinete llevaba un infante en su grupa, lo que posibilitaba una masa móvil muy importante en los lugares más críticos. Y finalmente será Alejo que encabezará el levantamiento de 1657 a 1660, que desarrolla las últimas técnicas en una época en que las masas mapuches desplazables al campo de batalla son pequeñas, 600 a 1000 hombres, y él, moviéndose prácticamente en la zona de Concepción, derrotará sistémicamente a todas las fuerzas españolas que se le oponen. Veamos ahora algunos aspectos centrales de este periodo de la conquista. La fundación de una ciudad significaba, entre otras cosas, desarrollar todas las técnicas que permitieran su subsistencia, desde el acarreo de agua hasta la realización de vías camineras que fueran uniendo la conquista. La ciudad significaba un territorio gigantesco. Santiago abarcaba desde el río Choapa hasta poco más o menos el Maule. Los soldados se convertían entonces en vecinos, pero al mismo tiempo eso les daba importantes derechos, como era un solar en la ciudad, chacras para el cultivo en las afueras y haciendas y estancias para la cría del ganado en el campo. En cuanto a la administración de los nuevos territorios, los conquistadores españoles van a ir aplicando el viejo esquema de los cabildos, que si bien en España están desapareciendo ante el creciente aumento del poder centralizado del gobierno, en América representan con toda fuerza la soberanía popular. Valdivia va a instalar un cabildo en Santiago tan pronto como funda la ciudad, y ese mismo cabildo lo va a reconocer como gobernador de Chile. Y cosas de la historia, será precisamente un cabildo abierto el que abra las puertas de la independencia de Chile en 1810. ¿Qué pasó con la población indígena durante la conquista? Los conquistadores se apropiaban de las Indias en una poligamía aceptada tácitamente por gobernadores y capellanes, hasta que durante el gobierno de Hurtado de Mendoza comienza a llegar un mayor número de mujeres europeas o criollas. La raza indígena va a sufrir terribles pérdidas, tanto por la prolongada guerra como por las epidemias traídas por el español, como el tifus y luego la peste viruela, en el segundo viaje de Francisco de Villagra. La población negra se instala en Chile desde los primeros días de la conquista, pero no se van a aclimatar. De la mezcla de negros con blancos y con indios van a surgir los mulatos y los zambos, que finalmente van a ir desapareciendo sin dejar vestigios importantes en el perfil del chileno. La música va a llegar con los primeros conquistadores. Flauta, vihuela, guitarra y tambor van a entretener las largas tardes mientras se juega las carreras de caballo, las lidias de toro y las riñas de gallo. Más allá, un juego de cartas y un buen vino. La enseñanza primaria en Chile se inicia también en los inicios de la conquista con el gobierno de don García Hurtado de Mendoza, mientras que la enseñanza secundaria, que incluía gramática latina, filosofía y teología, ya se impartía el año de 1595 en el Colegio de San Miguel, que pertenecía a los jesuitas. Y si la obra de Alonso de Ercilla, el Araucano, alcanza la inmortalidad por su calidad épica, muy pronto surge un seguidor, un poeta nacido en la ciudad de Ancol, don Pedro de Oña. Pero a diferencia del gran Ercilla, en su Arauco domado, alaba y destaca la figura de don García Hurtado de Mendoza, entonces virrey del Perú, a quien Ercilla no glorificara en su gran obra. La gesta de la conquista, sus hombres, la difícil guerra, va a convertir a Chile en un semillero de historiadores y cronistas. Ya en esa época está circulando la obra La Crónica del Reino de Chile, del capitán gallego don Pedro Mariño de Lovera, y al mismo tiempo también se conoce la historia de Chile del andaluz Alonso de Góngora y Marmolejo.
Para cerrar este siglo XVI, siglo de conquistas y aventuras, detengámonos por un instante en un personaje fantástico. Su nombre, Pedro Sarmiento de Gamboa. Este personaje había sido primero procesado por la Inquisición en Perú por su gusto por los horóscopos. Pero, marino que era, muy pronto se le encarga que parta en una expedición para enfrentar al corsario Francis Drake. Logró llegar hasta los canales, cruzó el estrecho de Magallanes, llegó hasta España, convenció al rey de la necesidad de poblar el estrecho para evitar así la invasión de los herejes, como se les llamaba entonces. Regresó con una escuadra que se perdió en medio de las tempestades. Fundó dos fuertes, Nombre de Jesús y Rey Don Felipe. Pero fue detenido, enfrentado y detenido por el corsario Sir Walter Raleigh. Fue llevado a Inglaterra. Fue detenido, pero fue salvado por la reina Isabel I. Al salir de Inglaterra, cae preso por los hugonotes franceses. Años de presidio. Es rescatado por el rey de España, quien lo nombra además almirante. Mientras tanto, las poblaciones fundadas en el estrecho iban muriendo de hambre, hasta que pasó un nuevo corsario, Cavendish, que rescató al último de los sobrevivientes. Él fue quien bautizó el lugar como Puerto del Hambre. Se iniciaba así el siglo XVII y Chile vivía uno de sus peores momentos. Una población aterrorizada, manteniendo apenas la frontera del Biobío, los mapuches en permanente estado de asalto. Las costas van a sufrir el ataque de piratas y corsarios, mientras la tierra va a estremecerse en terribles terremotos. Los años de guerra permanente habían producido importantes cambios en los mapuches. Si en un principio peleaban por su libertad, por sus antepasados y por la tierra, lo hacían con gran valor, pero con un terrible desorden. Para enfrentar las armaduras españolas, perfeccionaron la lanza y el garrote corto para derribar los caballos. Dispusieron de un completo servicio de espionaje entre las mujeres y niños que trabajaban para los españoles. Aprendieron a dominar el caballo y construyeron fuertes, además de utilizar en su beneficio las armas y armaduras capturadas al enemigo. De acuerdo a las leyes de Indias, España acusaba a los indios de rebeldes y traidores al rey, lo que permitía enviar expediciones de castigo contra los alzamientos. Una de las penas aplicadas con mayor frecuencia es el de la desgobernación, es decir, al indígena se le cortaban los dedos de los pies para impedirles arrancar. Un oficial de gran experiencia que ha estado en las guerras de Flandes va a asumir el gobierno de Chile y cambiar en ese momento las tácticas, realizando todas las reformas necesarias para un mejor gobierno. Su nombre, Alonso de Rivera, y va a asumir el año de 1601. Creó el primer ejército permanente, dedicado por entero a la guerra, labor que antes realizaban los colonos. Viendo la inutilidad de crear ciudades en medio del territorio mapuche, organizó un sistema de fuertes en la frontera. Dividió las tropas en 3 armas definidas, infantería, caballería y artillería, y consiguió del rey la aprobación del Real Situado, una cantidad importante de dinero para mantener a 2000 soldados en actividad. Pero al poco tiempo, el padre Luis de Valdivia, preocupado por el maltrato que están recibiendo los indígenas, promovió la idea de una guerra defensiva, es decir, liberar a los mapuches que están prisioneros, entregar totalmente el territorio al sur del Biobío y finalmente, en lugar de mandar expediciones militares, mandar hacia el sur a misiones religiosas. El resultado
fue el más absoluto fracaso. Los misioneros fueron asesinados y los mapuches se alzaron una vez más en armas. Pero en lugar de aplicar la estrategia de terreno asegurado elaborado por Alonso de Rivera, el rey ordenó aplastar la insurrección, sometiendo a todo indio que fuera sorprendido con armas. La acción fue tremenda, convirtiendo en esclavos a indios pacíficos, mujeres y niños, política desarrollada por gobernadores que convirtieron la guerra en un muy buen negocio. Finalmente, una insurrección generalizada derribó al peor de esos gobernadores, Antonio de Acuña y Cabrera, recuperando los mapuches todos los territorios hasta el río Maule. Finalmente, una nueva expedición venida del Perú al mando del almirante don Pedro Porter Casanate logró sofocar gran parte de la rebelión indígena, especialmente tras el asesinato de quien hacía las veces de líder de los mapuches, el mestizo Alejo. Chile en los años 1600 va a conocer destacadas figuras que van a formar parte, a contar de entonces, de las más antiguas tradiciones del país. Uno de ellos es precisamente el mestizo Alejo, hijo de española cautiva y de guerrero indígena. Criado en la vida de los cuarteles, aspiraba a mayores cargos en el ejército español, pero ofendido por sus compañeros por su origen, se compromete con los mapuches y asume el liderazgo en difíciles momentos. Su genialidad le va a costar a los españoles más de 400 muertos, pérdidas gigantescas en ganado, territorios y mujeres. Finalmente va a ser traicionado y asesinado por sus propias concubinas. Otro de los personajes de este periodo de guerra es la famosa monja alférez doña Catalina de Erauso, española que tras huir de un convento viaja a América, se convierte en espadachín y jugadora, se hace pasar por hombre, llega a Chile, encabeza las luchas contra los indígenas en el sur, donde alcanza el grado de alférez por su bravura. Finalmente viaja a España, donde el rey la acepta nuevamente como mujer y monja. Visita al Papa y vuelve a México, pero el hábito no hace a la monja y nuevamente termina en peleas a espada. Muere siendo arriero en México. Y para cerrar esta galería de los 1600, doña Catalina de los Ríos y Lisperguer, descendiente de bravos capitanes españoles y alemanes mezclados con algunas cacicas y hechiceras de la zona central, y esta Catalina, conocida como la Quintrala, realmente va a sembrar el terror y el pánico en la población. Hablamos de campesinos, esclavos, alguaciles y curas. Inicia su dramática historia con el asesinato de su propio padre, a quien le sirve un pollo envenenado. Doña Catalina, acusada en reiteradas oportunidades, logra salir sin culpa en muchas de ellas. Cosas del dinero. Aún hoy día se rezan las misas que dejara pagadas doña Catalina en la iglesia de San Agustín hace ya más de 300 años. 39 asesinatos comprobados, muchos más que han quedado en el olvido, y a cambio de todo eso, sus 20.000 misas para ser rezadas todos los viernes, 500 misas por las almas de los fallecidos por su culpa y 6.000 pesos para costear eternamente la procesión del Cristo de la Agonía. Se cierra así el siglo XVII, un siglo en que los gobernadores de prestigio como Alonso de Rivera, Francisco Lazo de la Vega o Martín Mujica darán paso a otros que solo pensaron en enriquecerse, como Antonio de Acuña y Cabrera, y pasarlo bien, como Francisco de Meneses, conocido mejor como Barrabás. Chile, tras la muerte de Pedro de Valdivia, era básicamente un conjunto de aldeas con muy pocos habitantes. A fines del siglo XVI se calcula en 7.500 las personas oriundas de España que habitaban el Reino de Chile, que si bien le daban el pomposo nombre de ciudades a sus fundaciones, en rigor eran pequeñas aldeas, con una agricultura esencialmente de subsistencia, en la cual los cultivos europeos traídos por los españoles se dieron muy bien, ¿no? Siempre los cronistas, los poetas han alabado las bondades del clima y del suelo chileno, y eso es algo que sin duda favoreció el asentamiento hispano. Ahora, el fenómeno de la guerra sin duda que va a obstaculizar sobremanera el crecimiento económico de esta pequeña región.
Así, en un primer momento, los únicos productos realmente de importancia que se producían en Chile eran los productos derivados de una ganadería muy incipiente. El cebo, los cordobanes y los cueros eran los productos exportados por Chile durante el siglo XVI al Virreinato del Perú. Es un primer gran flujo de comercio que existía en ese entonces. Esto con la guerra va a estar siempre muy trastocado y va a ser muy inestable, ¿no? Por los pobladores de Chile, por las necesidades que requería el ejército en la frontera, evidentemente intentaban aportar todo lo suyo para poder doblegar al mapuche. Eso conspiró en contra del desarrollo económico chileno. No obstante, con las paces que se sientan a mediados del siglo XVII, en Chile comienza a producirse ya más masivamente lo que es el trigo. El trigo, que va a ser un producto básico del intercambio que van a sostener el Virreinato del Perú y la provincia de Chile. Chile por primera vez produce excedentes, ¿no?, que son exportados y que reportan a sus habitantes importantes beneficios. Surgen importantes familias, ¿no?, que al amparo de estas actividades empiezan a amasar fortunas que van a llegar hasta el periodo de la independencia o incluso más allá de él, ¿no? Si revisamos un poco los apellidos que hoy en día existen en Chile, hay muchos cuyas fortunas arrancan desde esta época. Santiago, la capital del Reino de Chile, era una pequeña aldea en la cual vivían distintos grupos sociales. No solamente vivían gobernadores y encomenderos, ¿no? Evidentemente también había gente con muy pocos recursos, gente muy pobre, muy humilde, que vivía en lo que hoy día serían poblaciones en el borde de la ciudad, ¿no? Gente que está muy olvidada en la historiografía tradicional. No se habla mucho de estos sectores, ¿no? Generalmente eran enrolados para la guerra o servían para realizar las actividades económicas más básicas. Con la paz que empieza a reinar en la Araucanía, en el sur, las cosas van a cambiar un poco. Esto además, importante señalar que el año 1647 se registra un gran terremoto en la zona central de Chile, un terremoto cuyas repercusiones se sienten incluso en Potosí, en la zona de Bolivia. Este terremoto de 1647 arrasa por completo la ciudad de Santiago. Mueren alrededor de 1000 personas, o sea, imagínense lo que significaba en esa época que muriera esa cantidad de gente en una ciudad como Santiago. A raíz de este terremoto y de las paces que se logran en el sur chileno, Santiago comienza a tomar un poco la fisonomía que le conocemos ya para el siglo XVIII y para el siglo XIX. Otro fenómeno importante es la repoblación de Valdivia, ¿no? Valdivia había sido abandonada tras la rebelión mapuche de 1598 y por necesidades estratégicas que tenía la corona española en el Pacífico, básicamente para poder guarnecer lo que era el Virreinato del Perú, se llega a un acuerdo con los mapuches de la región de Valdivia y el año 1644 se repuebla dicha ciudad. Van a ser dos pequeños fuertes, ¿no?, que van a defender esa posición en el Pacífico Sur de las incursiones de los piratas y corsarios ingleses y holandeses. Y un detalle de la personalidad de los primeros forjadores de nuestra nacionalidad. Desde aquellos primeros años del siglo XVII ya puede comprobarse el gusto, casi morboso, de calumniar a los gobernadores, de hablar pestes de sus actos o de criticarlos y reclamar cuando se requería en cualquier oportunidad. Nobles y sacerdotes, todos participan activamente en este deporte de estar mandando anónimos que llegaban al rey o que llegaban a los virreyes acusando a tal o cual gobernador, a tal o cual funcionario o a tal o cual vecino. Tanto fue así que un gobernador, don José de Garro, apenas asumió el gobierno de Santiago, montó en caballo y se paseó mostrando toda su fortuna, que correspondía a 5.000 pesos, para que nadie fuera después a decir que los había ganado ilícitamente. La Real Audiencia, que se había creado en 1567 para dar un gobierno al país, fue suprimida 7 años después y reabierta en 1609. Esta Real Audiencia será el centro realista por excelencia durante los primeros años de la independencia. En cuanto al Tribunal del Santo Oficio, conocido popularmente como la Inquisición, se estableció en Lima, teniendo en Chile solo un representante.
que seguía los juicios en contra de los judaizantes y herejes, y que se encargaba de remitir los detenidos al Perú cuando el caso así lo ameritaba. De los muchos casos llevados en Chile, muy pocos terminaron en la hoguera de Lima, como ocurrió con el médico de Concepción, don Francisco Maldonado de Silva, acusado por sus hermanas de haber confesado que era judío. Fue detenido en la iglesia de Santo Domingo, procesado, enviado a Lima y sometido a juicio durante 12 años, hasta que finalmente el 23 de enero de 1639 murió en la hoguera. Cerraba el siglo XVII con las obras de los autores chilenos Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán y su Cautiverio Feliz, y la muy famosa Histórica Relación del Reino de Chile, escrita por el jesuita Alonso de Ovalle. También circulaba por esos momentos un libro de autor anónimo, El Purén Indómito, atribuido a varios autores, que más que una obra literaria realmente es una crónica de la Guerra de Arauco. Mientras tanto, en España comienzan a soplar vientos de renovación. La Casa de Habsburgo, que se había mantenido en el poder desde la llegada de Carlos I de España y V de Alemania, se disolvía en la peor de las decadencias. Finalizaba la hegemonía de los Austrias con Carlos II, más conocido como el Hechizado, y de quien se guardan los peores recuerdos. Se cierra así este capítulo de final de la conquista, inicio de la colonia. Comienza una nueva etapa. El próximo capítulo será el siglo de la Ilustración y conoceremos la obra de los más grandes gobernadores coloniales que tuvo Chile. Los esperamos en el próximo capítulo.